Mientras tanto, bueno, le pido al equipo que nos grabe porque hoy es muy necesario que analicemos las noticias más importantes del día. Lo más importante ante la andanada de noticias falsas, de tendencias en los medios de comunicación corporativos, de líneas en esos medios chayoteriles. Hoy hay noticias muy fuertes, hay audios muy fuertes, hay planteamientos muy duros. Tenemos que comenzar con una noticia internacional que le planteamos desde el principio de esta transmisión. Resulta que el presidente de los Estados Unidos ya pues tuvo una confrontación per se con ese hombre que encabeza al Estado genocida de Israel, Benjamín Netanyahu. El presidente Biden le condiciona la ayuda de los Estados Unidos a Netanyahu a que pues tomen medidas para proteger a los civiles y trabajadores de ayuda humanitaria. Esto viene a colación de un incidente reciente en el que fueron asesinados a sangre fría 7 trabajadores de una cocina comunitaria encabezada nada más y nada menos que por el chef José Andrés, que en un principio mostró su apoyo a Israel y bueno, pues ahora su comentario ha cambiado en lo absoluto. Ante esto, el mismo Netanyahu, con una sonrisa en la boca, aceptó que efectivamente el ejército de Israel había asesinado a estos 7 trabajadores. Imagínese usted, estas son verdaderamente las declaraciones que hace él ante el pueblo de Israel, con una sonrisa en la boca, diciendo que pues que así es la guerra, y que pues, se equivocaron y que van a intentar no equivocarse. Pero mire, también destaca que hoy el presidente López Obrador hiciera un llamado al cese al fuego. No sé si podemos poner ese clip, querido don David. Hoy el presidente López Obrador hizo un llamado al cese al fuego, casi al concluir su conferencia de prensa mañanera, es el 34, don David, pide que se termine esta guerra inhumana. Que mire, una guerra inhumana, por supuesto que es un genocidio. Presidente, pero pidiendo que cese el fuego en la franja de Gaza, que ya basta de esa guerra inhumana, independientemente de quién es la culpa, de lo que no tengo la menor duda es de que mucha gente inocente está sufriendo y se tiene que parar la guerra, que ya no sigan muriendo seres humanos. Y mire, le han exigido mucho al presidente López Obrador que declare, que se oponga a ese genocidio. Pues las palabras, no es por justificarlo, pero las palabras son: una guerra inhumana es un genocidio en estricto sentido. El genocidio al que se enfrenta el pueblo palestino en la Franja de Gaza a manos del Estado de Israel, algo que ha resultado una situación clara. Y mire, si bien es cierto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está haciendo esta exigencia, este condicionamiento al genocida Netanyahu, yo le quisiera decir con mucho respeto al presidente de los Estados Unidos que la decisión está en sus manos y de un momento para otro. Si él deja de mandar dinero de nuestros impuestos que pagamos aquí en Estados Unidos al Estado genocida de Israel, este genocidio terminará. Está en manos del gobierno de los Estados Unidos. Y mire, hablando de Estados Unidos, le quiero comentar también que una jueza dispuso que la patrulla fronteriza debe enviar a los niños y niñas inmigrantes que llegan a la frontera pues a instalaciones propias para ellos. Recordará usted que en tiempos de Trump separaban a niños, en tiempos de Trump y de Obama, no ha quedado claro en estos tiempos de Biden, pero en tiempos de Trump y de Obama hubo una serie de irregularidades. Con Trump separaron a los niños de sus papás y pusieron a los migras a cuidarlos, a burlarse de ellos. Fueron captados varias veces, grabados de cómo se burlaban de esos niñitos de 4 o 5 años que lloraban por sus papás y estos tipejos se burlaban de ellos. Bueno, una buena determinación,
una jueza da a conocer que tienen que enviarlos a instalaciones como debe de ser. También le quiero comentar que pues esta madrugada nos sorprendíamos o no con la noticia de que un grupo de magistrados determinaron que el priista ex procurador de Peña Nieto, Jesús Murillo Caram, obtendrá la prisión domiciliaria, saliéndose con la suya, uno de los hombres que ha sido pues acercado una y otra vez a el caso Ayotzinapa, quien estuvo a cargo de el artífice de la mal llamada verdad histórica, y quien usted seguramente lo recuerda, cuando era cuestionado por los corresponsales de La Fuente, dijo que estaba muy cansado. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero hoy el presidente López Obrador dio a conocer y criticó este fallo, dio a conocer que esto ocurre solamente con esos que tienen su buena lana, sus palancas. De hecho, menciona que es el caso de Murillo Caram y el caso de Emilio Lozoya. Hoy también, no me lo va a creer, pero le concedieron una suspensión a Lozoya contra pues una negativa de un juez a la reapertura del caso de agronitrogenados, que le comparto parte de algo que publica César Arellano García para el periódico La Jornada. Dice: un juez federal le concedió una suspensión provisional al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, contra la negativa de que se declare la prescripción de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita que le imputaron por agronitrogenados. ¿Cómo la ve? Y bueno, sigue a todo lo que da el incidente diplomático entre México y Ecuador. Como usted recordará, le dieron 72 horas a nuestra embajadora de México ahí en el Ecuador, a la señora Raquel Serur, para abandonar el país, luego de que el presidente López Obrador hablara del asesinato de uno de sus políticos durante las elecciones pasadas. Hoy el presidente López Obrador tuvo expresiones muy fuertes ante esta circunstancia. Dice que se trata de un hecho completamente político relacionado a la intención de ese gobierno de derecha para capturar al ex vicepresidente correísta Jorge Glass. Este es un tema que va para mucho análisis, pero fíjese, la canciller de ese país, que mira, a mí me saca mucho de onda, lo digo con mucho respeto para la canciller, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dio a conocer esto en un programa de radio, pero me llama mucho la atención su pronunciación de las R's, como que hay ciertos políticos que no dan una con las R's, y esta suena mucho como es los estadounidenses cuando intentan hablar español. La embajadora, al ser declarada una persona non grata en el Ecuador, esto significa que debe dejar el país en 72 horas. Así lo expresa la carta que ha sido entregada el día de ayer. Y las 72 horas empezaron a correr el día de ayer a partir de las 5:30 de la tarde. Y si se va ella, ¿cómo se va a informar el tema Glass? Usted decía que hay otros funcionarios. Las embajadas no dependen de una sola persona. Las embajadas tienen una estructura. Y quien queda a mando, que es la segunda persona a bordo, es con quien se mantiene la línea de comunicación, pero no solamente con esa persona. El país trabaja con diferentes miembros de las embajadas, no solamente a través de Cancillería, sino con los diferentes ministerios. Y no hablo solo de la Embajada de México, hablo de cualquier embajada. Aquí hacemos la aclaración que sin censura obviamente amamos al pueblo hermano del Ecuador y que esta crítica es en contra de ese gobierno que, mire, nos está intentando amedrentar como mexicanos. Durante la madrugada continúan rodeando la Embajada de México allá en Quito, en Ecuador, en un evidente caso, en un evidente acto de amedrentamiento. Miren nada más, no solo mandaron ahí a policías, mandaron también a militares. Es ahí, en esa embajada, en la que se refugia el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, y por quien, según el presidente López Obrador, se está dando todo este incidente diplomático. Esto es indignante, es verdaderamente indignante que escale la situación. Se trata de un gobierno que, pues si me lo permite, ha incurrido en una serie de circunstancias ahí muy cuestionables. Recordará usted que hace un par de meses surgieron una serie de videos sobre escapes de las prisiones y etcétera, y luego se determinó
que algunos de estos eran apócrifos. Esto es verdaderamente inaudito y bueno, pues continuarán las circunstancias ahí. El presidente da a conocer que envió a un piloto de la Fuerza Aérea a recoger a la señora Raquel Serur ahí a Ecuador y bueno, pues esperemos que regrese muy pronto, regrese con bien a México. También le quiero comentar que le vamos a poner primero lo de Kenia López Rabadán, que me da a mí de verdad mucha risa. Es más, pongamos en lo que dijo don David. La senadora Kenia López Rabadán dijo en un programa de radio que el culpable de la violencia y la inseguridad en Guanajuato es López Obrador, es el presidente, y dice que no manda la Guardia Nacional. Ahí hace unos momentos fue desmentida por el senador César Cravioto. Lo que preocupa de todo esto es, miren, no es una defensa, más allá de cualquier tipo de defensa o circunstancia que tenga que ver con López Obrador, es la capacidad de mentir de esta señora, la senadora Kenia López Rabadán, cada vez que tiene un micrófono enfrente. La pregunta, ¿tú representas a Guanajuato entonces? Por supuesto que yo represento a los gobiernos panistas y lo hago con orgullo. Yo represento a los gobiernos que han sacado adelante a las familias. El estado donde hay más asesinatos. ¿Por qué López Obrador abandonó Guanajuato? ¿Por qué no fueron capaces de enviar a la Guardia Nacional a cuidar a los guanajuatenses? Porque López Obrador utiliza la Guardia Nacional de manera ideológica, y por eso porque Guanajuato no tiene corazón, porque López Obrador no es capaz de ayudar a todos los mexicanos. Él solamente gobierna para los suyos. Abandonó a los estados de manera ideológica. Bueno, pues ahí la tiene usted. Lo que sí es un hecho es que efectivamente la candidata de Morena y sus aliados a la gubernatura de Guanajuato denunció que fue amenazada de muerte junto con otros candidatos de la izquierda. Nos van a doblar. La candidata de Villagrán comentaba que también había recibido amenazas. Pues prácticamente saber cómo va este caso. ¿Es verdad? Bueno, nosotros, tanto ella como yo, a través de redes sociales, pues pueden revisar nuestras redes sociales, ¿no? Porque ambas recibimos el mismo mensaje, de que éramos como las que seguían, ¿no? En la lista. Finalmente es un tema de redes sociales que se va a denunciar, porque no podemos dejar pasar nada, obviamente, y eso es lo que tengo conocimiento, ¿no? ¿Ambos recibieron el mismo mensaje? Sí. Casi fue copiar y pegar, o no sé exactamente por qué. Pues ahí lo tiene usted. ¿Cómo está en estos momentos el panista Guanajuato? Panista gobierno, gobierno panista, no el pueblo de Guanajuato, no los guanajuatenses. En otras noticias, mire, el INE solamente le llamó la atención al PAN y le pide que por favor, es casi que se arrodille, por favor, PAN, absténganse de utilizar su logo en la propaganda. Pero eso sí, a Santiago Nieto le quitaron su candidatura, andan sancionando a diestra y siniestra con todo lo que huela a Claudia Sheinbaum. Hay declaraciones de Gerardo Fernández Noroña sobre esto. Adelante, David. La oposición, como lo hemos denunciado recientemente, ha estado utilizando al órgano electoral en sus marchas, en sus convocatorias, en sus colores y ahora recientemente hasta con el uso del logotipo electoral, donde el INE le hizo un llamamiento enérgico a Berta Xochitl Gálvez Ruiz frente a este atropello, frente a este abuso, frente a este golpeteo a la propia institución electoral que dicen defender. Yo creo que más allá de estas dificultades que vamos enfrentando las fuerzas políticas y el INE en torno al proceso electoral, lo sobresaliente es que la institución está haciendo su tarea. Lo sobresaliente es que la elección se llevará a cabo en paz. Lo sobresaliente es que habrá una participación del electorado multitudinaria que acreditará la legitimidad de la determinación que el pueblo tome el próximo 2 de junio. Sobre el INE, precisamente, llama mucho la atención que hoy el periódico El Universal publique esto en su primera plana, que un contralor del INE, porque son dos de los que siempre se queja Lorenzo Córdoba, pero uno de los contralores del INE
denunció en San Lázaro irregularidades en la gestión de Lorenzo Córdoba por más de 400 millones de pesos. Algo que, mire, aquí en Sin Censura ha exhibido una y otra vez nuestro compañero periodista y escritor Ricardo Sevilla. Pero bueno, se trata de Luis Osvaldo Peralta Rivera, el titular del órgano interno de control del INE, que dice, según el Universal, que bueno, pues existen diversas denuncias en curso contra los más altos funcionarios. Digo, llama la atención que lo lleve el Universal. ¿Algo querrá Eli Ortiz? ¿A qué se deberá esta circunstancia tan interesante? Por cierto que la doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer que puede que lleguen con fake news al debate, tanto, bueno, pues no sabemos si Álvarez Maínez, pero seguramente Xóchitl Gálvez. Lo platicamos hace unos momentos con Cravioto, lo platicó ayer Vicente Serrano con Pedro Miguel. Esto es lo que declara la doctora Claudia Sheinbaum. Es muy probable que quieran utilizar noticias falsas, fake news, mentiras, para afectar nuestro proyecto. Y en esencia nosotros vamos a ir preparados para las propuestas que hemos estado presentando. Son varios temas que se van a presentar en el debate, es importante que se conozca. Y la modalidad del debate son educación y salud, corrupción y grupos vulnerables. Esencialmente son esos 4 temas. La modalidad del debate es primero una pregunta por parte de los conductores que tenemos que elegir de sobres que presenten. Me va a tocar a mí ser la primera, así fue la tómbola, el sorteo que se hizo. Ahí se contesta en 1 minuto y después viene una bolsa de tiempo de 15 minutos donde podemos pedir la palabra para poder presentar nuestras propuestas. Pero bueno, mire, esta circunstancia, ¿cómo llega Xóchitl Gálvez al debate? Bueno, con una serie de irregularidades, el escándalo de su hijo. Y hoy, mire, publican en Sin embargo MX algo que ya nos adelantaba el queridísimo Ricardo Sevilla, este escándalo que se está suscitando por las supuestas 2 actas de nacimiento que tendría la hija de Xóchitl Gálvez. Eso es, pero mire, verdaderamente cuestionable. Hay una nota que le digo publica hoy Daniela Barragán que documenta una serie de irregularidades, contradicciones, el hecho de que Xóchitl en estos momentos está pidiendo que no se metan con su familia, pero ella fue la que efectivamente metió a su familia a la campaña. Y mire, ante las declaraciones de su hijo que amedrentó a unos empleados de un bar allá en Mazarik con comentarios clasistas, misóginos y homofóbicos, recordará usted que preguntaba esto de que ¿dónde están tus huevos? ¿Dónde están tus huevos? Bueno, nos acordamos que cuando Xóchitl Gálvez fue exhibida por plagiar su informe de titulación, su trabajo de titulación, también dijo que ella tenía muchos huevos, ¿se acuerda? Les aclaro, no es una tesis, es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3% del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme. No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo y vaya que muchos. Síganle, estoy lista para 256 ataques más. Ataques, dice. Pues bien, la peor enemiga es Xóchitl Gálvez y su familia. Con eso de los huevos, ¿no? Con eso de los huevos. Pero mire, hablando de ridículos y de situaciones verdaderamente cuestionables, ya para ir cerrando, porque está ya lista nuestra mesa de análisis, que es una mesa muy interesante, te le voy a decir por qué. Quiero presentarle algo que me parece verdaderamente indignante. La desgracia nacional, Samuel García,
fue exhibido por pues haber estacionado su Cybertruck en el espacio para personas con discapacidad, ahí en uno de los edificios públicos. Estoy tratando de que me abra la nota de la muy empanizada revista Proceso, que ve que también a veces lo aman, a veces lo odian. Pero bueno, mire, fue al ISSSTE, este infame, a llevar este armatoste que cuesta muchísimo dinero, el llamado Cybertruck, y el cual existen muy pocos en el mundo en estos momentos. Lo estacionó en la zona de acceso, de ascenso y descenso de pacientes, una rampa para personas con discapacidad y un paso peatonal del ISSSTE León. No, es que esto te lo viste, el ISSSTE Nuevo León, ¿no? Pues se llama el ISSSTE León. Esto es una ridiculez, es infame esto que ve usted en pantalla. Esta es la desgracia nacional que podría convertirse en el próximo Xóchitl Gálvez en 6 años, si usted se lo permite, ¿eh? Ponga atención, porque pues su esposa va muy bien en las elecciones, va empatada con el candidato de la derecha. Bueno, los dos son de la derecha, ¿no? Pero va empatada Mariana Rodríguez, la esposa de la desgracia nacional, según el Universal. Reforma dice que va un poquitito abajo, pero bueno, en estricto sentido va casi empatada con el candidato del PRI-PRD. Y bueno, pues ahí la vemos poniendo su calca su calcomanía, su pegatina de los tenis fosfo en uno de los camiones. Ya ve que les encanta la payasada también ahí en esta empresa llamada Movimiento Ciudadano, no sé qué. Bueno, pues así, en esas andan. Y mire, ya por último, no me quisiera ir sin comentarle que fue detenido el tipejo que ha amedrentado a tantas personas, que se la pasa presumiendo su dinero, un sujeto que se identifica como influencer de nombre Fofo Márquez. En las últimas horas se plantea que el tipo golpeó brutalmente a una señora en Naucalpan. No le podemos mostrar las imágenes, la señora tiene la cara cubierta de sangre de la golpiza que le puso este tipo. Mucha gente intentó agarrar al tal Fofo Márquez, pero no lo consiguieron, se pudo fugar. Sin embargo, la policía consiguió detenerlo y ahora pues ya enfrenta las consecuencias penales de sus actos. Pero mire cómo se burla, ahí está detenido y con una sonrisa en la boca, como cuando hacía este mensaje a sus adversarios. Adelante, don David. Ya sé que van a decir que soy demasiado nefasto, demasiado superficial y así, pero lo único que hago es realmente decirles la verdad. O sea, yo la rompí, yo me fui del otro lado, ustedes nunca lo lograron, ganó más que sus papás y pues bueno, tengo sexo mínimo 3 veces a la semana, probablemente esté teniendo sexo con tu novia y tú ni en cuenta. Y pues bueno, pues cada quien su vida, ¿no? A mí me tocó romperla, me tocó ser una estrella y más cosas, ¿no? Famoso, poderoso, millonario, con buen cuerpo, o sea, neta soy Dios, conmigo nadie se puede comparar. No hay ser humano más perfecto que yo. Soy joven y gano más que sus papás, soy aparte poderoso, soy intocable y como les digo, probablemente sus novias los estén engañando conmigo. ¡Iluminare! No, yo creo que sí se puede comparar con alguien a quien sí se parece, es a la ahora ex coordinador de la campaña juvenil de Xóchitl Gálvez, a su hijo, Juan Pablo Sánchez Gálvez. Pero bueno, este tipejo, el tal Fofo Márquez o no sé qué chingados, ya está detenido y enfrentará las consecuencias penales de sus actos. Estas son las noticias más importantes. También está lo del shocker y la respuesta que le da, el consejo que le da Julio César Chávez. Pero mire, pido al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a 3 grandes amigos de Sin Censura. Y mire, en lo que a mí me parece es la mesa de origen vasco de Sin Censura por los apellidos Aramburu, Aranda y Cruz, porque pues usted sabe que el País Vasco está pegado a Francia, y bueno, pues de ahí viene el apellido Cruz, de la Croix. Pero bueno, saludo con mucho gusto en primer lugar al escritor y periodista Francisco Paco Cruz. ¿Cómo estás, querido Paco? Toño, ¿cómo estás? Muy bien, mira, fin de semana, así que aquí estamos justo para cerrar la semana, Toño, con tantos temas interesantes. Así es, con muchos temas muy interesantes. También saludo
al doctor en políticas públicas, Víctor Aramburu. Doctor, bienvenido, y te he visto ahí muy activo en redes sociales defendiendo a los gatos. Yo también, yo tengo gatos. Sí. Yo cada vez que atacan a los gatitos digo ¡miau! ¿No? Sí, pues es que este personaje pues se metía hasta contra los gatos, ¿no? O sea, contra todos, homofóbico, prepotente, clasista, misógino. Sí, no. Y bueno, pues qué gusto estar de nuevo contigo, Toño, y con Paco. Ya tenía un rato que no coincidíamos. Vamos a hacer una lista muy interesante porque también está con nosotros el queridísimo Manuel Aranda, periodista independiente, con quien nos enlazamos hasta Hidalgo. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué dices? Mi querido Toño, ¿cómo estás? Paco, Víctor, qué gusto compartir con ustedes, y bueno, pues saludos a nuestra muy apreciada siempre audiencia Sin Censura. Y vamos a darle, porque vaya que sí hay muchos temas, entre ellos el que acaba de comentar ahorita Víctor, porque este muchacho, aparte de todo, también necesita clases de anatomía, porque por lo visto estaba muy confundido, porque se la pasó media hora preguntándole a los de seguridad que dónde estaban sus huevos. Vamos a ver si se le puede apoyar tantito. Sí, no, les faltan muchos huevos a algunos de estos personajes. Pero ¿qué les parece que vamos con eso? Con varias cosas. Los veía muy atentos durante el destacado que hacemos de las noticias más importantes. Creo que hoy la nota es exhibir, cuestionar la determinación una vez más de uno de esos tribunales del muy corrupto y cochino Poder Judicial para determinar la prisión domiciliaria del priista y ex procurador Jesús Murillo Caram. Este hombre que pues estuvo a cargo de la investigación del caso Ayotzinapa, el artífice de la pues mal llamada verdad histórica, y quien después fue acusado de una serie de delitos relacionados al caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas de esto, querido Paco? Empezamos contigo. Mira, Toño, esa nota, esa decisión de un tribunal federal tiene dos ángulos importantes. Uno, en mi pueblo dirían que podemos verla como la justicia de refrán, ¿no? ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Es cierto, pero no. Es todavía una nota mucho más delicada y con muchas más implicaciones. Es parte de la justicia chatarra, sí, pero es una decisión política que ya era previsible. El Poder Judicial Federal está controlado por calderonistas, por peñistas. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó primero a la Suprema Corte como una negociación del grupo político de Enrique Peña Nieto, ¿sí? Y llega a la presidencia de la Suprema Corte como otra negociación, y por lo tanto presidenta del Poder Judicial Federal y del Consejo de la Judicatura, es decir, la manda más, pero ella no va a permitir que Enrique Peña Nieto, que ese es el punto central, y nadie hacia abajo, incluido el procurador, sea juzgado por el caso de Ayotzinapa y la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Así que es un caso político abiertamente, más allá de la negociación de la justicia. Es un caso político, es un caso que involucra al personaje que delineó, que fraguó la llamada verdad histórica y que tiene una serie de inconsistencias, abusos, que escondió información, que manipuló. Así que es un caso que tiene que ver con cuestiones políticas netamente, y que nos dice que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no le interesa resolver el caso Ayotzinapa, que así como está se va a quedar, y eso va a seguir. Alguna vez lo dije en Sin Censura, está como a 1000 años luz de resolverse el caso Ayotzinapa, y esta decisión del Poder Judicial pues lo confirma. No van a tocar a nadie, Peña, Salvador Cienfuegos, a quien tú quieras, a quien se quiera. No van a tocar a nadie en el Poder Judicial Federal que tenga que ver con el caso Ayotzinapa y que pertenezca al gobierno o haya trabajado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que es una medida política, hay que entenderla, hay que verla así. Era previsible
Y esto pues ya nada más lo confirma, ¿no? La Suprema Corte se ha convertido en un refugio de criminales de cuello blanco para proteger a los grupos de Enrique Peña Nieto y claro, de Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, mira las pruebas, ahí están, Toño. Y saludar a Manuel, que no lo saludé, a Víctor, que lo había visto tras de cámaras, no sabía que iba a estar Manuel, pero Manuel igual, ya no habíamos coincidido, pero aquí estamos. Todos somos amigos. Amigos, de verdad, qué bueno que podemos estar siempre en estas mesas, que no son, mire, plásticas como las de Televisa y TV Azteca, en las que hacen así sus tonitos, y ya ven, ¿no? Y no, aquí sí somos cuates, y aquí somos seres humanos de carne y hueso, corre sangre por nuestras venas, y le pido para también escucharte a ti, doctor. ¿Tú qué opinas, Víctor, de esta, pues, en estricto sentido, liberación de Murillo Karam, a manos una vez más de ese corruptísimo Poder Judicial? Hoy también se da a conocer que hay una viabilidad ahí buena a Lozoya, y hasta el presidente dice, no, pues es que esa es la que aplican los conservadores ricos, ¿no? La que aplican siempre con este Poder Judicial que tenemos. Ese es el meollo del asunto, ¿no? O sea, o todos coludos o todos rabones. Digo, entiendo que por un tema de edad, pues sí, ese beneficio pues lo tiene Murillo, ¿no? Pero pues yo quisiera saber si al resto de las personas que tienen su edad y que no tienen pues ni sus conexiones, ni sus recursos, ni su dinero, también les dan ese beneficio. No me queda muy claro que sea el caso, ¿no? Y sí, evidentemente, como ya lo mencionó por acá Paco, pues es un trasfondo político, ¿no? Que efectivamente pues el Poder Judicial, a pesar de que el presidente ha nombrado a algunos ministros, o bueno, le ha tocado proponer a algunos, se han volteado, ¿no? También hay que decir eso, ¿no? Digo, no es el caso de la actual presidenta, de Norma Piña, quien fue propuesta por Enrique Peña Nieto, pero pues el caso de Ríos Farjat, ¿no? De Margarita Ríos Farjat y de Carranca, pues se voltearon, ¿no? O sea, al final también ese es un tema que pues hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? También a quién se propone pues para estos, tanto para el Poder Judicial como para Acción de Ministros, como para los supuestos órganos autónomos, porque pues a la hora de la hora a veces acaban capturados por la mafia. Y bueno, pues esto refuerza la idea de que pues es necesario el plan C, es decir, lograr la mayoría calificada por parte de Morena y de sus aliados para poder limpiar este último reducto del conservadurismo, donde ya vimos, pues que, digo, es algo que sabemos, ¿no? Pero pues esto ya es restregárnoslos en la cara, que existen diferentes tipos de justicia, pues dependiendo de las conexiones políticas y de los recursos que tengan las personas. O sea, si eres Murillo Karam, si eres Emilio Lozoya, si eres Rosario Robles, a quien también ya prácticamente exoneraron, y eso que son, pues digamos que los personajes más vistos, porque efectivamente no solamente es Murillo Karam, pues ahí es un andamiaje que pasa por Osorio Chong, que pues está intacto, ¿no? Sigue siendo senador, y por varias otras personas, mandos pues medios e inmediatos que, pues, de los cuales no sabemos nada, ¿no? Es el mismo caso también con la estafa maestra, que no solamente fue Rosario Robles, o sea, probablemente estén ahí varios de sus subsecretarios, oficiales mayores, los cuales tampoco han pisado la cárcel, rectores de universidad, directores generales, y pues de los cuales pues no sabemos nada, ¿no? Algunos sí están sujetos a proceso, pero lo llevan en libertad y no ha avanzado mucho. Entonces, pues esto reitera justamente esa necesidad, que si queremos que en México se reduzca, porque vamos, llevarla a cero va a ser imposible, pero al menos que se reduzca la impunidad y la corrupción que existe en este último reducto del conservadurismo, que es tanto el Poder Judicial y también uno que otro órgano autónomo por ahí, medio inservible, como es el caso del INAI o es el caso de la COFESE, pues se requiere la mayoría calificada para poder sacar de una vez por todas pues a esta gente que está enquistada y que en realidad es un cáncer, y que en buena medida, a pesar de que se han reducido las tasas de homicidios, de secuestros y de robos, pues no se han reducido más, porque pues esta gente es justamente la que se encarga de darle impunidad, sobre todo a los delincuentes de cuello blanco, a los que tienen recursos. Pero yo la veo difícil. Le voy a pedir al equipo que nos vaya para también escucharte a ti, Manuel.
Es difícil ese plan C ya en estos momentos. La diferencia en cuanto a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez sí es abismal, y bueno, ni se diga de Maynes. Pero veo difícil, la verdad, que se pueda conseguir en estos momentos vencer por sobre todo al PRIAN. No imposible, lo veo un poco difícil. Hemos estado escuchando y viendo en las encuestas cómo es que, si bien es cierto, Claudia Sheinbaum supera en 35 o 40% a Xóchitl Gálvez, en algunos casos 20, pero de todos modos 20 es un abismo infranqueable. En el caso de la conformación de la Cámara de Diputados, del Congreso en lo general, de esa búsqueda de esos 2/3 de mayoría, de Morena y sus aliados, no se consigue todavía. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Es un tema, Toño, que sin duda no es nuevo, lo hemos venido comentando yo en varias de las oportunidades que he tenido en participaciones aquí con ustedes, lo he comentado desde hace meses. Ese es el tema, eso es lo que se está disputando principalmente ahorita en el país. Hay varios estados donde también hay un clima complicado por los temas también de las designaciones de candidaturas, sobre todo para presidencias municipales, el caso de algunos estados que las están cambiando, pero para lo que es verdaderamente este plan C, en el que se pretende obtener el control del Congreso del Estado y del Senado, pues depende mucho también de las candidaturas. Tiene razón el senador Gravioto, hace rato lo estaba yo escuchando, en el sentido de que algunas personas en ocasiones no defienden, sobre todo quienes están ya desde hace tiempo en el movimiento, pues no defienden postulaciones o derechos, o no las hacen valer, o no las visibilizan incluso en ocasiones lo suficiente, y después cuando están las designaciones pues hay inconformidad. Hay otras designaciones que la verdad es que mucha gente que somos de base pues no estaremos de acuerdo. Eso tampoco es, no lo podemos ocultar, y no decirlo también sería incongruente, Toño. Pero lo cierto es que la preocupación no está verdaderamente ya en la elección presidencial. Y sí, por mucho, está en el tema del Senado y de la Cámara de Diputados. Y ahí es donde tenemos que apoyar ahorita una vez más todo Morena, o todo lo que sea, pero que lleguen Morena y nuestros aliados. Eso es, se requiere verdaderamente para poder dar un cauce rápido, expedito, real a esta construcción de lo que se ha dado por llamar ahora el segundo piso de la Cuarta Transformación, que es el proyecto de la candidata Claudia Sheinbaum, y en el que muchos creemos y a que muchos apoyamos. Pero se necesita verdaderamente tener esa posibilidad, y bueno, pues no queda más que hacer lo que el mismo Cravioto ha estado combinando a algunos actuales legisladores que todavía estaban hasta ayer o antier, si no me equivoco, en sus curules, diciéndoles, es hora de... no se los decía Cravioto, se los decía Mario Delgado, es hora de salir a buscar el voto, pidan licencia, los que tengan alguna aspiración para algo posterior, y vamos a luchar por esto, casa por casa, como debe ser, se entrega Regeneración, lo que hemos hecho muchos desde hace muchos años para poderle dar difusión a esto. ¿Es posible? Sí, es muy complicado, digo, la verdad es que no va a ser una empresa fácil. Esta gente es a lo que le apuesta la derecha, los contrarios, la oposición que tenemos verdaderamente no es algo que le aporte al país. No hay una oposición constructiva, propositiva, crítica en un sentido leal, en un sentido de cambio, de lograr cosas interesantes. No existe. Solo existe una oposición madreadora, una oposición destructiva, una oposición absoluta, permanente, de lo que sea, no importa lo que se proponga.
y después se echan para atrás cuando quieren ganar el voto del electorado y se les saca y se les restrega en la cara. Bueno, pues como pides ahorita esto y hablas de, por ejemplo, los programas sociales, si tú mismo lo votaste en contra, ¿no? Entonces, creen que la gente es tonta, creen que la memoria de la gente es verdaderamente corta, y no, ya no lo es así, ya no lo es tanto. La población ha avanzado mucho en términos de conciencia política, y bueno, pues tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir empujando en ese sentido y seguir informando, precisamente para que la gente tenga ese punto de equilibrio, mi querido Toño, que es tener la información que real, verídica, para de ahí tomar sus decisiones, y en eso precisamente este espacio es donde aporta de manera verdaderamente valiosa. Y es lo que funciona a nivel mundial, yo les quiero comentar la experiencia que tuvimos aquí en uno de los distritos de Kansas City, que era pues usualmente gobernado por la derecha, y un concejal se puso a tocar, un concejal que pues se tuvo que inscribir con el Partido Demócrata, pero que verdaderamente es un progresista de izquierda, uno de los únicos personajes de izquierda acá en Estados Unidos, fue tocando puerta por puerta y consiguió hacerse de ese distrito mediante pues el diálogo, la discusión, el debate. Así que totalmente de acuerdo con Manuel, no es imposible, difícil sí, no es imposible, pero hay que ir casa por casa. Creo que nos grabe por cuestiones que son ajenas a Sin Censura. Tengo que en estos momentos cederle la estafeta a nuestro queridísimo Paco Cruz, Francisco Paco Cruz, quien continuará con esta parte de la mesa de análisis aquí en Sin Censura. Y le quiero dejar la mesa con este tema, con este balón botando, lo que ocurre en cuanto al incidente que existe entre pues México y Ecuador, luego de que el presidente López Obrador diera a conocer pues un comentario acerca del asesinato que tuvo lugar en las elecciones pasadas de ese país. Hoy pues está amedrentando el gobierno del Ecuador al gobierno mexicano al disponer, bueno, pues del ejército y de la policía para que rodeen la embajada, en la que, por cierto, se encuentra el ex vicepresidente correísta Jorge Glass. El presidente López Obrador dice que se trata de una circunstancia completamente política, pero pues ya le dieron 72 horas a la embajadora para que abandone ese país, a la embajadora Raquel Serur. Querido Paco, pues ya sabes que el micrófono es tuyo y te dejo este balón botando. Toño, que te vaya muy bien, que tengas buen fin de semana. Nos vemos en la semana. Y sí, mira, nos quedamos aquí con el tema de Raquel Serur y Jorge Glass, que en realidad sí tiene razón el presidente. Es un tema político y hay que verlo en el contexto del avance que tuvo la derecha en Ecuador después del asesinato o magnicidio, porque también fue un magnicidio, y las presiones estas y la expulsión de la embajadora prácticamente eso sí es normal. Cada que un embajador de cualquier país es declarado non grato, tiene 72 horas para salir, para abandonar la embajada, y hay un proceso de hostigamiento, sí hay un proceso de hostigamiento, pero la embajada, todas las embajadas son inviolables. Yo veo eso y tiene razón López Obrador. Hay gestos de hostilidad. ¿Por qué? Pues porque es un presidente, Daniel Noboa es un presidente que llega después de un magnicidio para impulsar o para imponer eso a la derecha. Pero, Víctor, ¿cómo ves tú? No solo la expulsión, que tú tienes una base sólida, pero ¿cómo ves el problema del México-Ecuador en ese momento, que yo digo es un problema de Ecuador, por declaraciones del presidente, pero sí, yo lo veo como un tema político? Pero Víctor, ¿tú cómo lo ves? Pues es ya una tendencia, ¿no? Justamente que vemos en varios gobiernos de América Latina, desgraciadamente, pues donde hay intervención por parte, bueno, pues de las oligarquías locales e internacionales. Digo, ha sido el caso, se intentó en Bolivia, afortunadamente no fructiferó, pasó en el caso de Perú, ¿no? También con un golpe de Estado, y bueno, pues ahí sigue la dictadora, pues que en realidad es un títere, ¿no? Es como lo era también en su momento la dictadura de Bolivia. Pues en realidad los que llevan el control pues son las oligarquías clásicas, pues en contubernio con el Departamento de Estado de Estados Unidos,
Y bueno, pues ahora así pasó en Perú, lo estamos viendo también en Argentina, ¿no? Donde ya incluso anunciaron que van a construir una base de militar, ¿no? Para Estados Unidos en el sur de Argentina, a cambio de vayan ustedes a saber qué, pero bueno, pues ahí está también el control de litio, ¿no? Que también es un país muy importante más adelante para la transición energética, uno de los principales productores de litio. Y lo estamos viendo ahora en Ecuador, ¿no? También que a partir de la caída del correísmo, que ya tiene bastantes años, ¿no? Y la persecución política de Rafael Correa y en general de su grupo político, pues ha llevado a la debacle de ese país. O sea, lo hemos estado viendo pues con las tasas de homicidios, cómo se han incrementado sustancialmente. Y en ese sentido, pues celebro que México pues haya retomado ese liderazgo regional que perdimos pues desde tiempos de Ernesto Zedillo, ¿no? Cuando, y bueno, y ya el colmo fue con Vicente Fox, cuando toda la política exterior, pues básicamente se alineó a los intereses de Estados Unidos, ¿no? Más bien se sometió a los intereses de Estados Unidos y no necesariamente considerando los intereses nacionales de México, que pueden ser muchas veces diferentes o incluso contrapuestos en algunos casos. Digo, lo vimos con Jorge Castañeda, ahí hubo muchos ejemplos con Vicente Fox y pleitos que teníamos con el gobierno cubano, con el gobierno venezolano. Pasó también con Enrique Peña Nieto, que nuevamente se tensaron las relaciones con Venezuela, cuando entró Luis Videgaray como disque canciller, incluso hasta con Corea del Norte, ¿no? Y luego ahí haciendo el ridículo, porque nosotros expulsamos al embajador y resultó pues que después ya estaban tomando una foto Trump con Kim Jong-un, pero bueno, afortunadamente durante esta administración, dentro de los tantos cambios, uno de ellos ha sido pues volver a los principios de política exterior, a separar los intereses de Estados Unidos, a no subsumir los intereses nacionales de México a los de Estados Unidos, y lo hemos visto de manera reiterada, ¿no? Bueno, pues primero con el rescate de Evo Morales en su momento, se intentó hacer con Pedro Castillo, pero pues de alguna forma las oligarquías de América Latina ya saben que el país que ofrece asilo pues es México. En este caso sí se logró, en el caso de Ecuador, y pues hay que recordar que sí, o sea, hicieron lo mismo en Bolivia, tratar de amedrentar con el ejército, pero las embajadas pues tienen un estatus de territorio nacional, ¿no? Son consideradas así. No es el primer caso en la historia que sucede esto, sucedió también con los golpes militares en Argentina, por ahí de los años 80, en los años 70 también con el golpe militar de Augusto Pinochet. México también ofreció asilo a un montón de chilenos en Argentina. Vamos, una tradición que desgraciadamente se vio interrumpida a partir de Ernesto Zedillo, pero que hoy estamos retomando. Y entonces, bueno, hay que recordar lo que dice la doctrina Estrada, como bien lo mencionó el presidente hoy. O sea, México no se arroga el derecho de reconocer o desconocer a países o gobiernos, sino simplemente a retirar o mantener o enviar embajadores, ¿no? Entonces, pues ya expulsaron a la embajadora, sin embargo, pues se mantiene la embajada mexicana en Ecuador, se mantiene el estatus de inviolabilidad, que eso lo marca el derecho internacional, y pues mientras esté la embajada ahí, pues el vicepresidente, en este caso, pues goza de la protección del Estado mexicano, ¿no? Entonces, pues lástima, ¿no? Que tengamos conflictos con este tipo de países, pero por otro lado, pues es un timbre de orgullo que pues México vuelva a ser país líder en la defensa pues de los derechos humanos y la democracia en América Latina. Cierto, pero hay que aclarar nada más que el ex vicepresidente Jorge Glass está en calidad todavía de invitado. Está en calidad de invitado de la Embajada Mexicana, y hay que aclarar también que gobiernos, ya lo decía Víctor, como el de Perú, como el de Argentina, han recurrido a medidas hostiles también de Bolivia también hacia México, por esa tradición. Víctor, debemos mantener esa tradición histórica de asilo que de pronto se había roto en este país, pero debemos mantenerla, debemos reforzarla, que es, yo digo, es una de las áreas en la que México siempre se ha distinguido. Sí, Manuel, pues discúlpame, seguíamos con Manuel. Discúlpame, Víctor, seguíamos con Manuel, de pronto se me fue la onda.
estaba viendo acá otras cosas. Manuel, debemos mantener esa tradición, esa doctrina de arropar prácticamente a quien sea, ¿va? Cuando hay persecuciones en sus países. Absolutamente, Paco, absolutamente. México tiene una increíble tradición de solidaridad con los países hermanos latinoamericanos. México se ha constituido desde siempre en un defensor de los derechos humanos, en un país santuario para casos como estos que mencionas, y que, por cierto, la verdad es que hay que reconocer que durante todo el sexenio del presidente López Obrador, el trabajo que realizó el canciller Ebrard, pues la verdad es que fue excelente trabajo. Se le ha podido criticado por otras cosas ya después de que salió de ahí, y es otro tema, pero su trabajo como canciller fue verdaderamente destacado, y afortunadamente hay gente valiosísima dentro del Servicio Exterior Mexicano, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que está manteniendo ese nivel, y lo estamos viendo con los comunicados que se están haciendo en este momento. Desde el día de ayer, México pareciera que está ahorita en un momento internacional muy interesante. No quiero decir complicado, porque bueno, tampoco es sencillo, pero hay muchas cosas. Hay todos los temas que están pendientes con el Estado israelí, que también es un tema que hay que abarcar. Pero ahorita con el tema del expresidente ecuatoriano, pues tenemos ya la noticia, mi querido Paco, se confirma desde hace ratito que la Secretaría de Relaciones agregó ya en el comunicado en el que califica como excesiva la solicitud de que la embajadora de México salga antes de 72 horas, anexa también un comunicado en el que dice que después de un análisis exhaustivo de la información recibida, el gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al expresidente ecuatoriano Jorge David Glass Espinel, quien se encuentra en la Embajada de México, creo que, si no me recuerdo, desde el día 17 de diciembre pasado, y esto será ya comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas, junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo para el expresidente, de conformidad con la Convención de Asilo Internacional, para que pueda también salir de territorio ecuatoriano y viajar como asilado político a nuestro país, lo cual habla de una acción consistente, fuerte y verdaderamente comprometida de parte del gobierno mexicano para lograr este tipo de acciones en defensa de políticos que están bajo ataque de la derecha internacional, como lo hemos visto, como ya se ha mencionado en todos los casos, Argentina, Bolivia, bueno, cualquier cantidad de países. Y ahora le está tocando a Ecuador, donde ahí sí hay una dictadura, no como en otros países a los que hay que decírselos a fuerza por parte de los medios corporativos, y México está haciendo valer esa jerarquía regional e internacional al sacar la cara por personajes que verdaderamente sí son valiosos y que ameritan y que se justifica que se les apoye en ese sentido, mi querido Paco. Pues mire, yo digo, es como muy deseable, deseemos, pero no va a ser tan fácil. Cuando hay complicaciones políticas como es esta de la derecha, hay una descomposición en las relaciones internacionales que no son producto de la casualidad, son producto del avance de gobiernos de derecha, y la tenemos que entender así. Va a llegar al rompimiento. Bueno, por lo menos el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido prudente, pero este hecho de conceder asilo político va a endurecer un poco más o va a tensar más las relaciones. Hasta dónde van a llegar lo veremos en los siguientes días. Pero miren, tenemos otro tema que creo que es fundamental en este momento a propósito de las relaciones bilaterales con los países, que son para México importantísimas. Tenemos, por ejemplo, la tensión que hay con Israel por el tema de Tomás Cerón de Lucio, y que es un conflicto que tiene
que tiene otras aristas, es un conflicto político también, pero no en un gobierno sionista traducido o interpretado o como sinónimo de nazismo puro de Benjamín Netanyahu, pero que tiene una cuestión importante para nosotros. Tomás Herón de Lucio, que es el hombre que ayudó a Jesús Murillo Karam a fabricar la verdad histórica y que además es el hombre que sembró pruebas, entender el conflicto México-Israel en este momento, que no es un conflicto, pero es un diferendo. ¿Hasta dónde debemos entender o qué nos falta por entender, Víctor, en el diferendo México e Israel, que tiene tema grande para nosotros, que es Tomás Herón de Lucio? Pues es que Israel, pues es un proveedor o fue un proveedor importante de armas. De hecho, tanto para México como para América Latina, ¿no? Eso es algo que quizá no se menciona mucho, pero digamos que el trabajo sucio que Estados Unidos no puede hacer, ya sea por los controles que ejerce, afortunadamente, ¿no? Dentro de todo, su Congreso, y también por la preocupación del propio pueblo estadounidense, bueno, que no es lo mismo, ¿no? Afortunadamente, que sus élites, ahí sí, por el respeto a los derechos humanos, no hacen de manera abierta pues todo este tema que después sí lo hacen, pero vamos, en las cosas todavía un poco más cínicas, ¿no? Como por ejemplo, hacer de plano violaciones a los derechos humanos, como fue el caso, por ejemplo, de Guatemala, ¿no? En los años 80, el genocidio maya, pues en realidad quien da esas asesorías y la venta de armas, y además cínicamente diciendo, probado, ¿no? En campo, o sea, y pues con quien lo prueban es principalmente con los palestinos, ¿no? O sea, probado en una guerra, pues así es como hacen el marketing, ¿no? Entonces, pues eso era lo que sucedía, ¿no? Por ejemplo, pues está el caso de Pegasus, que Israel vende tecnología de espionaje y también vende armamentos, uno de los principales proveedores, o era, no sé si todavía lo sigue haciendo, del ejército mexicano, tanto para provisión de armas como pues herramientas de espionaje. Y pues no es ninguna casualidad que sabiendo eso, un tipo como Tomás Herón, y sabiendo también que no tenemos tratado de extradición con ese país, lo cual me extraña, porque tenemos un tratado de libre comercio, pero no tenemos un tratado de extradición, pues justamente se fue pues a esconder allá, ¿no? Al igual que el violador András Remer, el protegido de Ricardo Salinas Pliego, pues se fueron a esconder a este país. Creo que en parte la razón por la cual pues no ha tensado más la relación, a pesar del genocidio palestino que está llevando a cabo el gobierno de Netanyahu, que no ha tensado más la relación el presidente López Obrador, pues es sobre todo en búsqueda de que le devuelvan a estos dos personajes, principalmente pues a Tomás Herón, que lo extraditan a México, porque pues él sabe, ¿no? Realmente qué sucedió, pues desgraciadamente con estos 43 personas, estos 43 jóvenes desaparecidos. Si hay alguien que sabe y que desapareció las pruebas y que torturó gente, pues fue Tomás Herón. Entonces, en buena medida, creo yo, que no se ha tensado más, o el presidente no ha hecho mayores declaraciones respecto al genocidio que está cometiendo Israel en contra del pueblo palestino, pues va en cierta medida pues con las negociaciones de que devuelvan a este siniestro personaje. Y bueno, pues ya afortunadamente un tribunal israelí, que ya como hemos visto, ¿no? También anteriormente ha habido fuertes conflictos entre el poder judicial de Israel, que relativamente sigue siendo liberal, a diferencia del de aquí, que el de aquí es un producto de la reacción. En Israel más bien es de las pocas instituciones que quedan, pues, que al menos que no están sometidas a la ultraderecha, como sucede con el resto, ya sea con el poder legislativo y ni se diga el poder ejecutivo, ¿no? De manos de Netanyahu, y pues ha logrado resistir esos embates, y ya un tribunal israelí dijo que sí es extraditable, ¿no? Entonces, probablemente todavía tenga derecho pues de apelar, pero pues si se ratifica esa sentencia por parte del Poder Judicial israelí, pues a lo mejor sí nos lo devuelven, ¿no? Entonces, pues hay que estar pendientes de a ver qué sucede en esa zona del mundo, pero creo que esas son un poco pues las razones, ¿no? Víctor,
Hay una diferencia grandísima. México critica la ocupación de Israel en Palestina y siempre ha propuesto la solución discúlpame Manuel, Víctor Manuel, estoy hablando con Víctor. Manuel, México critica la ocupación palestina de parte de Israel y propone la solución de 2 estados. Benjamín Netanyahu, un sionista plagado de personajes de extrema derecha en su gobierno, va a ceder en algún momento cuando están pidiendo y caminando hacia una solución final, es decir, hacia el exterminio de los palestinos, y hasta dónde podemos aguantar o hasta dónde puede Israel aguantar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esté caminando en el mismo sentido de criticar la ocupación de Israel, de la ocupación de Palestina por parte de Israel, y proponer la solución de 2 estados, Manuel. Pues mira, es muy buena tu pregunta y el planteamiento, mi querido Paco. Realmente no sé hasta dónde le dé al Estado israelí, muy específicamente refiriéndonos a Benjamín Netanyahu. Lo que hay que entender de entrada es dimensionar la importancia que tiene para México. Ya dimos varios motivos por los cuales es importante para nosotros que se nos regrese a este personaje ligado ya lo mencioné también, incluso a Murillo Karam, que por ahí les voy a enseñar una foto en un momento más también, pero para dimensionar la importancia, la solicitud formal de extradición ante el Estado israelí se realizó desde el 30 de diciembre del 2021 por parte del Estado mexicano. Todo ese periodo, bueno, pues ha habido muchas otras, después de eso y a partir de eso, muchas otras comunicaciones. Nada más para que nos demos una idea, el presidente López Obrador, que por cierto lo mencionó también en la mañanera, no recuerdo si en la de ayer o en la de hoy, ya envió 2 cartas, una al anterior primer ministro, a Naftali Bennett, y una segunda, en ese entonces en el 21, y una más en 2023 a Benjamín Netanyahu, de las cuales, por cierto, él mismo menciona, no ha tenido respuesta, lo cual es, pues, por decirlo menos, lamentabilísimo, porque no es cualquier persona a la que está haciendo la petición, aparte de los canales diplomáticos, pues es directamente una carta del presidente del Estado mexicano. Y posteriormente a eso, la FGR ha tenido contacto con sus contrapartes en el Estado de Israel y ha habido 22 videoconferencias, al menos 70 comunicaciones por correos electrónicos e incluso también una visita a Jerusalén por parte de una delegación mexicana encabezada por el titular de la unidad especializada en investigación y litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, pues para darle seguimiento y para dar una motivación en forma. O sea, no es un asunto que México haya dejado nada más con 2 cartitas, que 2 cartitas no serían pocos siendo por parte del presidente de la República, pero ha sido un seguimiento constante, puntual, irreprochable hacia el Estado mexicano para hacer justicia. Porque luego se dice, es que no hacen nada. No, ¿cómo no hacen nada? Ahí están los datos duros de cómo sí la Fiscalía General de la República, en ese sentido, a través de la Cancillería, en cooperación con la Cancillería, han estado procurando esa extradición. Lo mismo que pasó también con el multiviolador Andrés Roemer, del cual mencionaba de forma correcta Víctor, que efectivamente ya está en un estatus de extraditable. Sin embargo, pues todavía tiene la posibilidad de interponer algún recurso ante las autoridades de aquel país antes de que lo pudieran mandar para acá. Pero en el caso de Cerón no se ha dado nada. Muy probablemente estén ahí metidos también intereses por los casos de venta, no solo de armas, sino también recordemos de la venta de estos programas como Pegasus, que son verdaderamente carísimos, brutalmente caros. Y no sé hasta dónde lleguen las complicidades, porque quienes utilizaban esos programas fueron la gente de la época de Calderón y por supuesto la de Peña Nieto, en la que manejaba muchos hilos Murillo Karam, que como mencionamos pues está íntimamente relacionado con Cerón de Lucio, en el caso de Ayotzinapa,
Y curiosamente, ahora que, y esto lo digo con toda la sorna y con todo, con toda la sorna del mundo, a ver si nos puede regalar producción ahí una fotografía que les hice llegar, donde yo pienso que van a poner a descansar a Murillo Karam ahora que regrese, muy probablemente aquí a Hidalgo, este es el estado de donde es y donde hizo carrera política, pero en esa fotografía se ve nada más una parte del emporio comercial que logró Murillo Karam, donde se aprecia, hay una escuela que por cierto en su momento fue la más cara de Pachuca, creo que lo sigue siendo, una escuela privada, por supuesto. Hay un hotel de una cadena internacional, está una torre médica de muchos pisos, que es si no me equivoco, también es el hospital más caro de los hospitales privados que hay aquí en Hidalgo, y cualquier cantidad de negocios que se ven ahí, es lo más grande, es la torre médica, y lo que se ve más a la izquierda pues son oficinas, son restaurantes, son farmacias, son un montón de propiedades. La fotografía no alcanza a que se aprecie todo, todo lo que implica este emporio comercial, pues que todo el mundo conoce y sabe que pertenece a Murillo Karam, y que, bueno, pues evidentemente sí le debió de haber alcanzado con su sueldo de gobernador, pues para poder acceder a eso, pues como lo hizo desde ese entonces, ¿no? Entonces seguramente lo vamos a encontrar descansando ahora que ya le van a dar chance de que pueda estar cumpliendo prisión domiciliaria en alguno de esos lugarcitos, alguna suite por ahí, seguramente. Sí, Manuel, seguramente, la verdad que Jesús Murillo Karam en su momento ha sido considerado uno de los hombres con mayor fortuna en el estado de Hidalgo. Jesús Murillo Karam, como Miguel Ángel Osorio Chong, formaron parte de aquel grupo legendario que se llamó, un grupo mafioso, claramente político, Grupo Huichapan o Grupo Hidalgo. Después lo conocían como Grupo Hidalgo, pero en realidad nace como Grupo Huichapan, y se convierten todos ellos cuando salen en los hombres más poderosos económicamente, no solo políticamente hablando, sino más poderosos de Hidalgo. Así que esto es parte, y Tomás Herón de Lucio es parte, tiene razón Manuel, de un entramado que puede llevar no solo a resolver parcialmente el caso Ayotzinapa, sino los equipos de inteligencia que se compraron a través de Genaro García Luna en el gobierno de Calderón y luego en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero fíjese, tenemos otros temas, un par de temas más que antes de que se vayan Manuel y Víctor, que conocen todo esto, nos pueden aclarar muchas cosas. Víctor, antes de que yo sé que se tiene que ir, Víctor, hoy el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Justicia, dice que tienen más pruebas contra funcionarios mexicanos, yo supongo que son del gobierno de Calderón, porque dicen una investigación de décadas, sobre involucramiento de funcionarios en casos de narcotráfico, y esto es después de que se acerca en junio la audiencia final del caso Genaro García Luna. ¿Cómo ves esto? Son declaraciones que salieron en bote pronto, Víctor. Sí, Paco, yo también vi esa nota y me llamó la atención justo eso, ¿no? Lo que decía lo de que son de décadas, es decir, a diferencia de lo que trató de manejar hace algunas semanas, y bueno, que fue un fuego fatuo por ahí este nado sincronizado entre ProPublica, la Deutsche Welle de Brasil, y el New York Times, tratando de sembrar algún tipo de duda sobre el gobierno del presidente López Obrador, y que al final, bueno, pues ya salió el propio embajador a decir pues que no hay investigaciones como tal abiertas, pero esto menciona de décadas, entonces pues se descarta que sea el caso de esta administración, y pues eso nos puede llevar pues ya sea a la de Enrique Peña Nieto
o sobre todo a la de Felipe Calderón, ¿no? Cuando Genaro García Luna, parafraseando aquel personaje, ¿no? A Mario Marín, pues estaba en la cúspide, ¿no? Del pinche poder, algo así decía. Entonces, y sí, pues es obvio, o sea, no es el caso o sea, no fue solamente Genaro García Luna, ¿no? Sino ahí debe haber toda una red de corrupción. Vamos, en México, pues ya están detenidos varios de sus lugartenientes, uno de ellos Luis Cárdenas Palominos, quien además, después, era el director general de una empresa de seguridad de Ricardo Salinas Pliego. Todavía esta parte de esta administración, cuando se dio a la fuga este personaje Luis Cárdenas Palominos y después fue aprendido. Es evidente que no es solamente Genaro García Luna. En el mejor de los casos, no vamos a suponer que realmente eran idiotas los personajes del CISEN, pues por negligencia, ¿no? Por no saber lo que hacía pues Ampón a sus espaldas. Pues ahí, por ejemplo, yo pensaría en este tipejo que escribe de manera frecuente en Letras Libres, que fue director del CISEN, Guillermo Valdés, pues sería uno de los principales implicados, ¿no? En el mejor de los casos por idiota, pero honestamente no creo que sea el caso. O sea, algo debió haber sabido, y pues ni se diga evidentemente pues a Felipe Calderón, quien pues hay diversos testimonios de gente que le fue a advertir que Genaro García Luna estaba coludido con el narcotráfico, y más bien lo que sucedía es que a esas personas eran a las que encarcelaba Felipe Calderón. Y pues hacia abajo de la estructura debe haber más. Digo, pienso yo pues en los secretarios de Gobernación. Bueno, varios de ellos fallecieron en circunstancias muy raras durante el sexenio de Felipe Calderón, pero algunos quedan por ahí también. Pues esos algo debieron haber sabido, pienso yo. Pienso también pues en el personal incluso del ejército también, en tiempos de Felipe Calderón, ¿no? Su secretario de la Defensa, secretario de la Marina, pues algo debieron haber sabido también, me imagino. Entonces, sí, efectivamente, así como lo platicábamos hace rato en el caso de la estafa maestra, pues que no solamente fue el Baster Gordillo, pues en este caso no solamente fue Genaro García Luna, ni sus lugartenientes inmediatos que ya están detenidos, ¿no? Sino que debe haber una red pues que trascendía a la propia Secretaría de Seguridad Pública en su momento, y que abarcaba pues a otros órganos también involucrados tanto en la inteligencia como en la seguridad pública. Y pues Paco, me tengo que retirar, perdón, pero bueno, tengo Víctor, una cita a las 2. Víctor, no, yo sé que te tienes que retirar rapidísimo antes de que te vayas. ¿A dónde primero agradecerte, a dónde te buscamos, a dónde te encontramos? Y ya cierro con Manuel. Sí, mira, pues ahí está, en X me encuentran en el @B de Víctor Aramburu Cano. Me encuentran también el día de mañana a las 4:30 en Lo Más Absurdo en los Medios por Capital 21 y sus redes sociales, donde pues nos pitorreamos pues de toda esta gente que se está desnucando, sobre todo esta semana, tratando pues de minimizar los dichos clasistas y prepotentes y homofóbicos y misóginos de Xóchitl Gálvez, ¿no? Y que además pues ya es un mayor de edad, no solamente era una borrachera de un adolescente, ¿no? Sino ya no es una borrachera de un adulto, que lo borrachera es lo de menos, pero bueno. También me encuentran en las cápsulas de Economía con Sazón, que salen todos los martes a las 11 de la mañana, también por Capital 21, y la encuentran en sus redes sociales, ya sea de YouTube, de TikTok, de Facebook y de Instagram, y pues de manera mensual en la revista Sentido Común, en las columnas plebeyas, así como en el Dato Encerrado. Y pues muchas gracias, Paco, te agradezco a ti y a tu audiencia, y también a Manuel, que gusto haber coincidido pues en este espacio que no nos había tocado recientemente. Víctor, que te vaya muy bien. ¿Tienes apagado tu micrófono, Manuel? Ahí está, un gusto, te decía mi querido Víctor, también haber podido coincidir, siempre muy admirado tu trabajo. Muchas gracias, Manuel, igualmente. Un abrazo, Víctor. Un abrazo, y nos quedamos, mire, con Manuel tocó al último un tema que es bien importantísimo, el clasismo, la homofobia y todo lo demás de Juan Pablo Sánchez Gálvez. Pero hoy resulta, Manuel, para que cerremos el programa, ¿qué te parece? Que también la hija resultó una sinvergüenza, doble acta de nacimiento, doble
dobles documentos, y eso se hace solamente con una intención de pronto, ¿sí? Evadir impuestos. ¿Para qué tienes doble todo? Pues para evadir impuestos. Así que toda la familia resultó una fichita, Manuel. Y eso que el marido sigue desaparecido, no se sabe dónde anda, lo menciona, pero pues no es muy visible. No, el caso de lo del hijo, he tenido ya algunos debates por ahí por Facebook, algunas redes sociales. Incluso hay amigos, amigas, algunos, hay una en especial, no voy a decir el nombre, pero una querida ex compañera de la universidad que siempre ha sido de muy priista, nos une una bella amistad desde hace tiempo, y tenemos la madurez de hacer un debate sólido, fuerte, apasionado, pero inteligente, lo procuramos siempre así, y ante una publicación que hice yo de esas chistosas en las que se ve llorando al muchachito Juanpi, como le dicen sus amigos, y con Xochitl ahí diciendo, ya mi tesoro, no pasa nada, mi tesoro. Bueno, me pone, oye, ¿y dónde está la congruencia? Porque hasta donde yo recuerdo, tú publicabas hace tiempo el tema de que con la familia no se metan, con la familia no, y ya le expliqué, y eso hay que explicárselo a mucha gente que está queriendo argumentar desde esa trinchera, que no es válido porque lo que se ha hecho en contra de los hijos del presidente López Obrador son adultos, se meten con él, no son personas que se manejen de manera pública, nadie los ha fotografiado ni los ha grabado en actitudes como las que sí ha tenido esta mujer. Les han querido, el hijo de esta mujer, les han querido inventar cualquier cantidad de cosas, pero lo que sí es altamente condenable y totalmente deleznable ha sido el ataque sin pudor, sin tantita madre, que hubo hacia el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador. Eso sí no se vale, y eso es a lo que nos referimos siempre cuando decimos con la familia no, pero nos referimos específicamente pues a los hijos menores. Es un chamaquito al cual criticaron por su físico, que sí porque se pintó el cabello en sus vacaciones o porque estaba en la fila del aeropuerto, iba a salir al extranjero, ya lo estaban criticando también, como si eso fuera un pecado. O sea, tantita conciencia, pero en este caso, y ya lo mencionaron ustedes, este es un tipo, es un adulto, tiene 27 años, hay legisladores de esas edades, hay gente que ya tiene responsabilidades muy, muy elevadas a los 27 años. A los 27 años ya lleva, 7 y 2, 9 años de ser mayor de edad. Ya sabe qué está bien y qué está mal. Y dice un dichito también, mi querido Paco, que no hay borracho que coma lumbre. Porque tú y yo podríamos agarrar a lo mejor una guarapeta y podemos decir, si se nos pasan las cucharas, podemos decir bobadas, lo que sea. Pero dudo mucho que alguno de nosotros se pusiera a decirle a una persona que trabaja en la entrada de un establecimiento, decirle puto, decirle gordo, decirle gato, decirle pocos huevos, que se vende por unos tacos, que es un naco, que bueno, o sea, puras de esas. ¿Qué es lo que hace? No pinta de cuerpo entero, pinta su realidad, sale su verdadera personalidad. Es clasista, es xenófobo, es racista, es discriminador, complejo de superioridad con base en el influyentismo de la mamá. Es lo único que lo puede soportar, porque aparte si lo ves, pues así como que los otros la tuvieron piedad, pero a cualquier otro, como se dice en el norte, te saca el tapón un catarrito de esos que te está fastidie, ya para que le haya puesto un cachetadón y punto, ¿no? Y sobradamente justificado, porque trató de patear, los digo, pataditas, pero cualquiera de mis hijas creo que patea más fuerte, y menciono hijas porque solo tengo hijas, no por una cuestión, un término sexista, pero verdaderamente lamentable, y más lamentable que haya quienes pretenden justificar. Qué bueno que tuvo la entereza, eso sí, de al día siguiente inmediatamente reconocer y renunciar al carguito ese que tenía, que pues obviamente lo encabeza porque mami lo puso, no porque sea de alta capacidad. Ya vimos cuáles son sus capacidades. Y Xochitl Gálvez, bueno, pues ¿qué le queda, no?
reconocer, porque pues ni modo que no lo reconozca, solo que dijera que no es, ¿no? Pero también qué bonita frase, qué bonito comunicado le mandó la señora Beatriz Gutiérrez Müller, qué cachetadón con guante blanco, porque a toda la fachiza que se dedicó a fastidiar a su hijo, ella, la señora Beatriz, inmediatamente lanza un comunicado diciéndole que entiende que puede ser un error, que como mamá entiende la molestia o el dolor que esto le puede provocar, y que condena el linchamiento que eventualmente pudiera darse aún siendo un mayor de edad. Entonces, ahí se ven los niveles, ahí se ven las clases no sociales, sino la clase humana, la clase como persona, de cómo procede cada uno de ellos en un caso, este tipo de figuras públicas, en casos como ese, mi querido Paco. Así es que creo que todo está dicho en ese instante, ¿no? Sí, Manuel, y mira, sí, tú tienes razón, no hay que meterse con la familia en la medida que se mantenga en lo privado. Y no solo los menores de edad, mira, yo digo, si la familia se mantiene privada, pues lo dejamos privado, pero cuando la familia, en este caso los hijos de Xóchitl Gálvez, primero son mayores de edad, pero segundo, lo más importante, tienen un cargo formal dentro del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, entonces la misma Xóchitl los puso en blanco, los puso ahí en la mira, y hay que, como a cualquier funcionario, como cualquier persona que tiene un cargo partidista, que este es un cargo partidista de campaña, pues hay que cuestionarlos, hay que criticarlos, y son como estos tipejos, y ahora la hija, pues yo estoy de acuerdo contigo, Manuel, tienen que estar ahí en la crítica nuestra, y yo, Manuel, como siempre te agradezco cuando coincido contigo. Nos toca cerrar el programa por Toño, con Víctor ya nos despedimos, pero yo te agradezco, Manuel, que hayamos platicado. La familia Sin Censura nos lo agradece, así que, y yo se lo agradezco a la familia Sin Censura. Manuel, ¿a dónde te buscamos? ¿A dónde te encontramos? El agradecido soy yo, mi querido Paco, de poder compartir espacios en esta ocasión contigo. Siempre muy, muy interesante tu investigación y todo eso. También, de verdad, de reconocerse tu calidad de periodística. Y bueno, pues nos podemos ver en Voces Libres, en Facebook, Voces Libres, y la que es un poquito más usual es @ArandaMontero en X, antes Twitter, @ArandaMontero. Ahí nos podemos estar siguiendo, y ahí es donde estamos publicando constantemente información que ayude a que podamos romper la censura y romper los cercos mediáticos y seguir aportándole a nuestra audiencia algo de información y conocimiento. Manuel, pues yo como siempre te mando un abrazote, y nos vemos, esperemos coincidir pronto, así que yo me quedo unos minutos a despedir el programa, pero muchísimas gracias.